Listo. Ahora vamos a tener este ejercicio que dice el siguiente. Al simplificar la forma proposicional, se obtiene P, negación de Q, P o negación de Q, 1 o 0. En este caso es un problema de elección, tipo examen. La verdad que vamos a resolver, pues, ¿no? ¿Qué vamos a resolver? Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión ya de manera bien bonita, ya bien detallada? ¿No, verdad? Entonces tenemos que ver. Ahora, ¿por dónde atacar? Entonces, primer paso. Si ya nos piden analizar la forma proposicional, porque uno diría, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo por tablas de verdad. Y yo les aconsejaría que no. ¿Por qué? Primero, la expresión es muy grande, muy larga. Segundo, mira cuántas variables tienes. Tienes la R, tienes la Q, perdón, tienes la P y la Q. Tienes tres variables. Y recuerda, ¿cuántas combinaciones tendrías que hacer? Es 2 elevado al número de variables, que sería 8. O sea que tendrías que hacer una tabla así: 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Para, pues yo, para P. Para Q sería 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y para R, ¿cuál sería? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Te pregunto, ¿vas a hacer la tabla de verdad? No, la verdad. Aunque sí te va a dar la respuesta por tabla de verdad, todo sale. Pero mi consejo sería que no. Porque como vistes, hay que hacer bastantes combinaciones. En este caso hay 8. Entonces, por lógica, ¿qué debemos hacer? Debemos que de cierta manera usar las propiedades de los operadores lógicos, ya sea asociativa, distributiva, ¿no, verdad? Indepotencia, absorción. Ahora, quiero dejar bien en claro cómo es que hay que atacar y cuál es el punto de buscar o hacer esto de las formas proposicionales, ¿no, verdad? Sí, entonces, ¿cuál es el punto, no, verdad? Entonces, ¿cómo hay que atacar? Como mencioné anteriormente en los otros videos, hay que buscar siempre cuál. La forma de la contradicción, la de la contradicción, ¿cuál es? ¿Cuál es la fórmula de la contradicción? A ver, la contradicción es cuando tienes P y negación de P. En este caso podríamos llamarlo A y negación de A, ¿no es verdad? Que tú ya sabes que eso va a valer ¿cuánto? Cero. Esa es la forma de la contradicción. Así que de cierta manera tú tienes que buscar eso. Y si tal vez no te aparezca la de contradicción, tal vez te aparezca ¿cuál? La de tercer excluido. ¿Sí? La del tercer excluido. ¿Y cuál es esa del tercer excluido? Que si tú tenías A o negación de A, eso quiere igual a 1. Estas dos son muy importantes. En el caso de que tal vez no llegas a encontrar un tercer excluido en contradicción, que por lo general sí va a haber, es importante también recordar las de identidad y las de absorción. Las de identidad y las de absorción. ¿Cuáles son las de identidad? La de identidad, en el caso de que tú tuvieras esto, que si tú tuvieras P y 1, eso saldrá igual a P. Y que en cambio si tuvieras P o 0, eso seguirá igual a P. Entonces también debes buscar esa tercera combinación también deberías buscar. Y por último, también está las de absorción. ¿No es verdad? Absorción. ¿Qué pasa con la absorción? En cambio, con las de absorción, en cambio es así. Si tú tuvieras que es P y 0, esto va a valer ¿cuánto? 0. Y que si tú tuvieras un P o 1, ¿esto cuánto va a valer? 1. Entonces, estas cuatro, de cierta manera, son muy importantes. Son bastante importantes. Estas cuatro son la clave para resolver ejercicios con las propiedades de los operadores lógicos. Llegar a estas. O sea, obviamente no podrás llegar todas al mismo tiempo. Hay que ir paso por paso. Puedes que te topes con una contradicción, después pasas a un tercer excluido, o pases una identidad o una absorción. Pero el punto es que debes llegar a estas configuraciones. Llegar al momento que tú llegas a estas configuraciones, y en específico las de contradicción, tercer excluido y las de absorción,
en específico estas 4, date cuenta que ya te da valores directos. Y al usar los valores directos que son 0 y 1, automáticamente, ¿a dónde irías? ¿A dónde irías? Irías directamente a ¿cuál? A la de identidad. ¿Sí? Entonces, bajo esta explicación, vamos a resolver. Entonces, ¿cómo quedaría esto? A ver, pensemos, ¿dónde crees que vamos a atacar? A ver, ¿dónde crees que vamos a atacar este tipo de ejercicios? Pues no, razonemos un poquito. Vamos a escribir primero toda la expresión. Te quedaría R o negación de Q. Entonces, R, entonces negación de Q. Entonces, P o Q o negación de P o Q. Ahora, lo que debes hacer, como dije, es tratar de buscar qué cosa, esa configuración que te acabo de mencionar. Entonces, el primer paso es analizar toda la expresión, pues, ¿no? Toda la expresión. Pero, si nos damos cuenta, hay algo muy peculiar. Entonces, específicamente en la parte del consecuente, justo aquí, observen. Miren cuál es el operador que riega en el consecuente. Aquí tienes una O y una O. ¿Qué pasa cuando tienes puras O? ¿O qué pasa cuando tienes puras I? A ver, vamos a hacer esa pequeña regla. ¿Qué pasa cuando tienes puras O tienes puras I? Por ejemplo, está la típica que uno hace esto y es lo típico que siempre sucede. Observen, que la gente te pone así. Observa, mira, yo te puedo poner esto. ¿Y qué pasa con la gente que se hace con eso? O sea, se pone a pensar, tú tranquilo, si todos los conectores, si todas las proposiciones están conectadas, con este caso con la O y con la I, en específico solamente con la O, con la I, y en este caso la O, puedes agruparlo como a ti se te pegue la regalada gana. Por ejemplo, yo puedo agrupar la P con la Q y dejar la S afuera. O puedo agrupar la P con la S y dejar la Q afuera. O puede agrupar simplemente las 3 haciendo esto. Cualquiera de las 3 son lo mismo. Y lo mismo pasaría con la I. ¿Sí? Lo mismo pasaría con la I. Lo mismo, eso cabe mencionarlo. Entonces, miren la magia que va a pasar aquí. Observen lo que voy a hacer. Entonces voy a coger aquí, voy a copiar la parte de la izquierda, la voy a mantener. Me quedaría R o Q, negación de Q. Entonces, R, entonces, negación de Q. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren que aquí, ¿qué les dije yo? Muchachos, deben buscar en específico las 4 configuraciones. Es decir, buscar una letra con su negativo. Hacer que una proposición, ya sea P, A o B o C o Q o R o S, se encuentre con su negativo. Observa que aquí tengo la P y acá tengo la negación de P. ¿Qué crees que voy a hacer? Voy a unir esa P, porque ahí tengo P o negación de P. ¿Y por qué puedo hacer directamente esa asociación? Porque ahora me doy cuenta que tengo puras O. ¿Y a quién más voy a asociar? Voy a asociar a qué? A Q o Q. Ya está. Me ahorro bastante trabajo. Me ahorro. ¿Y qué propiedad creen que aplique aquí? Bueno, aquí simplemente lo único que hice fue asociar. Aquí lo único que hice fue asociar. Propiedad asociativa. Pero bueno, mejor escribámosla completo por si acaso. Listo. Confirmen si estamos claros hasta ahí, muchachos. Si está claro hasta ahí. Lo que acabo de hacer, preguntas son... Ahora miren lo que tengo. Miren lo que tengo aquí. Observen, tengo esto y esto. Entonces voy a aplicar directamente acá. La voy a seguir escribiendo todo igual. No tengo que por qué andar aquí. P o negación de P. Ya habíamos dicho que por tablas, por propiedades. Aquí equivale P o negación de P. Aquí equivale la P o negación de P.
Aquí equivale a eso, muchachos. Aquí equivale a eso. A 1. Exacto, efectivamente. Equivale a 1. Y esa propiedad que acabo de explicar, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? La propiedad de qué? La propiedad del tercer excluido. ¿Sí? Ahora, aquí tengo una Q o Q. Ahí que tengo una propiedad llamada ¿cuál? La de idempotencia. ¿Sí o no? Q o Q. ¿Cuánto es Q o Q? Es Q mismo. Entonces, aquí voy a poner propiedad. Pongo aquí tercer excluido. Tercer excluido. Y también ahí tú le escribes y propiedad de idempotencia. Puedes escribirla. Puedes poner en una misma línea que aplicaste las dos propiedades, no hay problema. Puedes hacerlo, no hay problema. Siempre y cuando especifiques. Aquí está ser excluido y aquí idempotencia. Ahora, ¿qué me doy cuenta aquí? Aquí tengo 1 o qué. Un 1 o Q. Eso, muchachos, ya está más que dicho. A ver, ese 1 o Q que habíamos dicho, esa es otra propiedad de los operadores lógicos. 0. Seguros, observen. U, que si tú tenías, recuerda que si tú tenías 1 o Q, eso seguirá valiendo 1. ¿Y esa propiedad cuál se llama? La propiedad de qué? De absorción. No nos olvidemos esa propiedad, la propiedad de absorción. Entonces, ya sé que todo esto equivale a 1. Reescribo. Pongo aquí que la propiedad que voy a aplicar a continuación se llama la propiedad de absorción. ¿No, verdad? Y me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría como R o negación de Q, entonces R, entonces negación de Q, entonces esto equivale a ¿cuánto? A 1. Ahora, aquí viene algo muy importante y aquí viene la magia. Hay ocasiones en las que salen las proposiciones como en el caso que te estoy poniendo aquí y ojo, un ejercicio de lección pasada. Observa, quiero que observes detenidamente y vamos a separar como lo hicimos en la primera parte del video. Y vamos a separar. Mira lo que voy a hacer. Esta es una proposición compuesta. Y esta es otra proposición compuesta. Quiero que observes tú el operador. Alguien que me diga, alguien que me razone. Yo ya puedo establecer cuánto vale toda esa expresión. ¿Cuánto creen que vale esa expresión? Pues estimados chicos, toda esta expresión va a valer 1. ¿Por qué va a valer 1? Sencillo, porque aquí tengo, ¿qué cosa? Aquí tengo el condicional. Y por la tabla del condicional, observemos que si tú tenías 1, entonces 0 es 0. Y que si tú tenías 1, entonces 1 es 1. Si tú tenías 0, entonces 0 seguirá siendo 1. Y si tú tenías un 0, entonces 1, ¿valdrá qué? Seguirá valiendo 1. En conclusión, ¿qué puedo deducir aquí? Que como el, ¿qué cosa? Como el consecuente de todito esto me dio 1, ¿sí o no? Me dio 1, me valdrá un comino toda la expresión de amarillo. Y si me doy cuenta, la expresión de amarillo, si está un poco, subidita de tono, pues, ¿no? Está un poquito larga. Entonces yo ya puedo, bajo ese criterio de que aquí tengo la propiedad del condicional y tranquilamente puedo interpretar que ya todo esto valdría 1. Y aquí, ¿qué tendría que poner en específico? Propiedad del condicional. Ahí tendrías que especificar lo que aplicaste es la propiedad del operador condicional y que toda la expresión equivaldría a 1. ¿Sí? Ahora verifiquemos si estamos incorrectos. Observen, dio 1. Entonces, de cierta manera, nos ahorramos bastantes pasos. ¿Sí? ¿Cuántas líneas hicimos? 1, 2, 3 y la última 4. Y así quedaría resuelto ese ejercicio, muchachones. Tenemos el siguiente ejercicio en donde nos pide que identifiquemos la forma proposicional en la que establezcamos que es una implicación lógica.
Prácticamente, en resumen, al decirte que es una implicación lógica, te quiere decir de que sea verdadero. Una implicación lógica significa de que sea verdadero todo. Entonces, ¿cómo es esto de que sea una implicación lógica? Cada vez que te pueden poner un conjunto de opciones como la que se establezcan aquí, ¿no es verdad? Establezcan ahí. ¿Y qué debes hacer? Evaluar en cada una de las opciones, ¿no es verdad? Evaluar en cada una de las opciones. Puedes reducir a tablas de verdad, aplicar proposiciones, pero insisto, hacer tablas de verdad cuando son operaciones compuestas muy largas, te toma tiempo. Pero en este caso, podemos aplicar los operadores lógicos que siempre son más sencillos. Entonces, aquí este problemita nos indica que el literal B es una proposición lógica. Perdón, una implicación lógica. Pero imaginémonos por algún momento que fuera literal B. Es más, subrayemos todos para saber que no sé cuál es ninguna, ¿no? Aunque ya todos, ya vieron la respuesta, pero independientemente hablando de eso. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes escoger cada expresión que se te presente, ¿no es verdad? Y aplicar propiedades de los operadores lógicos como hicimos en el anterior. Como ya la mayoría vio la respuesta, entonces voy a demostrar si esa es la respuesta correcta. Pero ojo, solo estoy demostrando, pero solo porque ya está marcada. Pero en el caso que no estuviera marcada, ya saben lo que deben hacer, ir por una por una. Pero en este caso, ¿cómo tú demostrarías que una forma proposicional es una implicación lógica? Entonces, mira, voy a escoger esa opción que ya está marcada, P y Q. Entonces, P o Q. Aplico propiedades de los operadores lógicos. ¿Qué voy a aplicar? Voy a aplicar implicación. Propiedad de la implicación. No olvidemos que la propiedad de la implicación, ¿cómo era? Que si tú tenías P, entonces Q, esa que era igual a la negación de P o Q, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, aquí voy a negar negación de P y Q o P o Q. Ahora, observen la magia, pues muchachos, miren lo que pasa. Ahora voy a aplicar, ¿qué cosa? Morgan. Morgan voy a aplicar. Al negar aquí me quedaría negación de P, ¿no es verdad? Cambio la I por la O y me quedaría negación de Q. Se mantiene el O acá y acá todo se mantiene. Ahora, observo la magia. ¿Qué está pasando? Está pasando casi lo mismo que pasamos en el ejercicio anterior. ¿Sí ven? Tengo puras O. Tengo puras O. ¿Qué creen que voy a hacer si tenía puras O? Lo que habíamos dicho en el ejercicio anterior. Puedo agrupar como se me pegue la relagada gana. Pero no olvidemos que habíamos establecido cada vez que aplicábamos operadores lógicos. ¿Qué aplicábamos? ¿Qué aplicábamos cuando decíamos operadores lógicos? Siempre hay que buscar su variable, agruparla con su negativo. Y en este caso es lo que yo voy a hacer, pues. Entonces voy a agrupar negación de P con la negación de P y voy a agrupar la negación de Q con la Q. Ya está. Y aquí lo único que hice fue asociar, asociativo. ¿Listo? ¿Y por qué lo hago? Porque todos los conectores son O. Facilito, me ahorra millón tiempo. Y aquí ya que puedo aplicar, mira, negación de P o Q, ¿cuánto vale eso? Va a valer 1. O negación de Q o 1, o Q va a valer 1. ¿Qué propiedad estoy aplicando aquí? La del tercer excluido, ¿verdad? No olvidemos que esa es la propiedad del tercer excluido. Vamos a ponerla aquí. Que si tú tenías A o negación de A, es 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, como tenemos eso, entonces 1 o 1, eso es igual directamente, ya puedo establecerlo, que eso vale 1. ¿Por propiedades de qué? De la propiedad de la conjunción. Entonces, ahí queda demostrado de que la implicación lógica del que está marcada, en este caso, sí es una implicación lógica. ¿Por qué? Porque nos dio como resultado verdadero. Ahora, ¿cómo quisieras tú demostrar que las otras propiedades no son implicaciones lógicas? Sencillo. Tú puedes encontrar la verdadera, porque tú también tienes que justificar todo esto. Entonces, tú tranquilamente puedes hacer lo siguiente. Ojo, al decirte que es una propiedad de implicación lógica. Entonces,
Igual, eso es demostrado que no es aquí ya está demostrado que es implicación lógica. Ahora, imaginémonos por un momento que no nos hubiera dado esa expresión y nos hubiera quedado lo de acá. Negación de P, imaginémonos que ahora evaluemos la primera. Evaluemos la primera para ver si realmente es o no es una implicación lógica. Pero hasta aquí, si está claro lo que acabo de hacer. Prácticamente lo que te quiero decir es que si te llegan a preguntar, hey, demuestra que es una implicación lógica, tienes que llegar siempre a que sea verdadero. Siempre a verdadero. Que no te dé ni una letra, que no te dé contingencia, que no te dé nada. Siempre llegar a verdadero. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Sí, sí, profe. O sea, hay que comprobar cualquiera de ellas. Sí, cualquiera de ellas. Pero en el caso, omitamos que no hubiera estado la B. Voy con la primera. Supongamos. Para practicar, obviamente, ¿no? Mil disculpas porque ya salió marcado el ejercicio, ya no pude hacer nada. Entonces, vamos con la primera, veamos qué puedo aplicar aquí. A ver, aquí adentro puedo aplicar una implicación, ¿no verdad? Si me doy cuenta, negación de Q o, ¿no verdad? O negación de P. Dentro de ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Una implicación acabo de encontrar. Aquí tengo el entonces P o Q. Ya. Otra vez me fijo que puedo aplicar implicación, pero antes que nada quiero romper primero el negativo. Negativo, la negación. Negación con negación se vuelve positivo, por así decirlo, y ahí quedaría, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué hago? Otra implicación más. Negación de esto de acá. ¿Sí ven? Estoy aplicando propiedades, ¿no? Y de acá me quedaría, niego esto, negación de Q y P o P o Q. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Ustedes dirán, profe, es que no pasa lo mismo que el anterior. Efectivamente, no pasa lo mismo que el anterior. Pero no es que debe pasar lo que pasó anteriormente, no. Debo tratar de buscar que esto sea igual a 1. Tratar de llegar, pero así mismo, con las propiedades de los operadores lógicos, tratar de llegar que esto sea 1. Y vamos a ver, y me puedo dar cuenta que se va a formar, ¿qué cosa? Se va a formar de cierta manera un ciclo medio vicioso, pero igual vamos a seguir practicando, porque así lo quieren, pues, ¿no? Entonces, miren, entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Ya. Entonces, tengo que hacer que esto llegue a 1. Entonces yo, chuta, tengo que seguir operando, tratar de operar, seguir operando, seguir operando. Y ahora, mira que tengo aquí. Aquí tengo una expresión de acá. Y acá tengo una O. Y acá tengo una I. Aquí tengo una I y acá tengo una O. ¿Qué propiedad creen que voy a aplicar ahí? ¿Qué propiedad creen que voy a aplicar ahí? Ahí de ley, de entrada puedo aplicar distributiva. Porque el chiste es también llegar de aquí, llegar acá. Tratar de unir esa negación de Q con la otra Q. Pero si se dan cuenta, va a ser algo muy laborioso. Pero igual, sigamos. ¿Cómo me quedaría esa propiedad distributiva? No olvidemos cómo es la propiedad distributiva. Que si tú tenías A unión B, ¿no es verdad? De esto, y aquí tenías B y C, ¿cómo te quedaba? Te quedaba A o B, intersección, perdón, y, ¿qué cosa? A o C. Esa es la propiedad distributiva. Pero para evitar confusiones, porque la parte de amarillo tal vez se te vuelva algo difícil de ver, le vamos a llamar una variable A, lo cual es permitido. O sea que de ahí te quedaría negación de Q, P o A. ¿Para qué? Para suavizar el golpe. Suavizar el golpe. Entonces distribuyo. Ahí cómo me quedaría. A o negación de Q. Si ves, saco la I y me quedaría A o negación de P. Y de ahí, ¿qué hago? Reemplazo lo que yo le había dado al valor de A. ¿Cuál era?
que era P o Q. Ya, perfecto. P o Q. Y negación de Q. Y acá me quedaría P o Q o P. ¿Sí ven? Entonces, aquí me doy cuenta que puedo, ahora ya puedo, mira, puedo calmarme, porque démonos cuenta cómo nos quedó esta expresión. Me quedó pura O aquí, una O acá, una O acá y una O acá. Vamos demostrando, pues, cómo quedó esto. Entonces, puedo agrupar como se me pegue la regalada gana. En este caso, el chiste es que yo llegue con que el negativo con el positivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, puedo asociar P o Q o negación de Q. Braf. Y acá así mismo, P o P, ¿verdad? O Q. Asociar de esa manera. Me confirman si todos estamos hasta ahí, me está siguiendo el golpe, me confirman, por favor. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Profe, ¿qué nombre ponemos cuando hacemos como ese tipo de cambio de variable? ¿Qué propiedad? ¿De qué? Ajá. Este cambio de variable. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo Solo, explicamos? como lo puse yo ahí nada más. Solo dices, puedes escribir la parte. ¿Sabes qué, profe? Si estás en una lección, sabes que yo digo que A vale P o Q para andar evitando confusión. Eso nomás. Lo escribes aparte. Gracias. Los demás, si me están entendiendo, me confirman, por favor. Sí, sí, profesor. Todo claro. Yeah. Entonces, siguiendo con lo que habíamos dicho, entonces ya ven, entonces ya la primera no me salió. Entonces vamos probando. Entonces aquí ya me quedó como que P, Q o negación de Q, eso ya sabemos que vale 1. Aquí P y P va a valer P o Q. Y aquí P o 1, ¿cuánto valdría P o 1? Valdrá 1. Y aquí me quedaría 1 y P o Q. Observa. Y esa propiedad si la conozco. 1 y P o Q seguirá siendo P o Q. O sea que toda la expresión que acabo de encontrar ahorita de aquí, miren, que de aquí, todo lo que tuve que aplicar para llegar hasta dónde, hasta acá, nos sirve para practicar la proposición, que es equivalente. Pero lastimosamente, esto no es igual a qué, a 1. Por lo cual, ¿qué puedo deducir yo? Que no es, ¿qué cosa? Implicación lógica. Alguien que me diga a qué equivale a esto. Si te queda una proposición compuesta o una proposición simple, esto directamente es contingencia. Y una implicación lógica no es contingencia. Entonces, ahí queda demostrado cómo deberías ir resolviendo una por una. Entonces, si me hubiera ido por la primera, ya había demostrado que no es implicación y al fin y al cabo llegaría a la segunda, ¿no verdad? Que al fin y al cabo sí demostré que es implicación. ¿Sí? Y terminamos con este ejercicio que salió un poquito largo, ¿no? Ahora, ¿qué otra forma pudimos haber resuelto este problema? Como nos está pidiendo que es implicación lógica, y la implicación lógica indica que toda la expresión tiene que equivaler a 1. Observemos que cada una ¿cómo se llama? De cada una de las opciones, imaginémonos por este momento que todo esto está marcado ya, para no saber cuál diablos es. ¿Sí? Entonces, por algún momento, imaginémonos que cojo la primera, supongamos que cojo la tercera opción. ¿Ya? La tercera. O, ajá, imagínate que cojo la tercera. Imagínate que cojo la tercera. Esa es la opción tercera. Y quiero demostrar que esto sea una implicación lógica. Como hice yo, me fui por propiedades de operadores lógicos, que es válido. Pero hay otra, ¿cómo se llama? Otra comprobación que podríamos aplicar aquí. ¿Cuál es? La de reducción al absurdo.
Pero, aquí hay un pero. Aquí hay que ser bastantes, hay que ser bastantes, por así decirlo, en específico. La reducción al absurdo solo se aplica en los casos de que del condicional, porque la reducción al absurdo es que tú tienes que llegar a esto, que 1 entonces 0 es igual a 0, en donde estás expresando que cualquier cosa que tú encuentres en reducción al absurdo siempre es falso. Pero repito, solamente existe cuando esté el condicional. Y verifico esta expresión. Y para eso, ¿qué hago? Separo. Esta es una proposición. Y la de acá es otra proposición. ¿Sí ves? Una proposición y es otra proposición. Entonces, debo verificar que esté el condicional. ¿Está el condicional? Efectivamente, está el condicional. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Observen. Entonces, si voy a reducir al absurdo, es lo siguiente. Voy a copiar toda la expresión de aquí adentro. Y es como lo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que toda esta expresión tenga que valer 0. Así yo resuelvo reducción al absurdo, así. Obligado. O sea, tú de cabeza quieres demostrar que esto sea 0. Tú de cabeza. Ahora observemos. ¿Y cómo demostramos que esto sea falso? Es cuando los valores se mantienen constantes. Anótalo eso como una nota personal. Los valores de las proposiciones sean constantes. Es decir, que si yo encuentro que el valor de P es 1, ese valor de P se debe mantener. Y así mismo como se mantiene el valor de P, se debe mantener el valor de Q y de las demás variables que se presentan. Entonces, si yo ya sé que esto debe valerme 1 y 0, entonces mira, ya me doy cuenta aquí que ya tengo marcado 1 y me doy y acá también es otra proposición, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí ya me doy cuenta que directamente que P entonces Q y negación de P obligado me tiene que valer 1. Y acá Q obligado tiene que valer 0. Ya encontré el valor de Q. Y este valor de Q se debe mantener constante para que sea falso toda la expresión. Entonces, como ya encontré Q, ya perfecto, encontré Q y ese valor se mantiene acá. Ahora, veamos qué pasa aquí. Podemos reemplazarlo. Ahora, aquí se supone que tiene que valerme 1. Y me doy cuenta el conector. Hay una I. Hay una I. ¿Sí ves? Hay una I. Entonces, ¿cuándo la I es verdadero? Cuando es 1 y 1 es igual a 1. Entonces, puedo establecer que P entonces Q debe valerme obligado 1 y que la negación de P debe valerme obligado 1. Y mira que aquí ya puedo encontrar el valor de P. Niego 1 y esto me saldría ¿cuánto? Me saldría 0. ¿Sí ven? Me saldría 0. Ya encontré el valor de P, el cual el valor de P y el de Q se deben mantener constantes. Y como ya encontré los valores, 0, entonces 0 me va a dar 1. Y esto efectivamente equivale a 1. ¿Qué puedo intuir yo con este caso? Como los valores de P y de Q se mantuvieron constantes, mi tercera expresión es falsa. ¿Por qué? Porque demostré por reducción al absurdo de que esta implicación en teoría va a salir falsa. Y como es falsa, no va a ser una implicación lógica. ¿Quedó claro hasta ahí? Obviamente voy a demostrar cuándo sería verdadera, pero ¿está claro hasta ahí? Creo que incluso es un poco más corta de lo que yo hice antes. Insisto, aquí enseño de todos los métodos. ¿Sí está claro hasta ahí? Chicos, ¿sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Todos, porfa, confirmen. Entonces, ahora voy a escoger la segunda. La segunda voy a escoger, con el ejercicio anterior que estaba marcado salió verdadero, pues entonces voy a coger la segunda, P y Q
Entonces, P o Q. Vamos a ver, pues, si eso es una implicación lógica. A ver, demostremos. Demostremos que es una implicación lógica. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esta parte? Si voy a hacer la reducción al absurdo, en donde debo establecer que 1 entonces 0, esto va a valer 0. Entonces, ¿qué hago? 1, entonces 0 tiene que valerme 0. Entonces ya tengo. Entonces tengo que, obligado mi expresión que dice P y Q tiene que valer 1. Y que P o Q también, y debe valer ¿cuánto? Debe valer 0. Entonces, observen lo que pasa aquí. Me voy por este lado, o puedes empezar por el lado que tú quieras, no hay problema, depende de ti. Mira lo que tengo aquí, tengo P o Q donde valga 0, y yo ya sé que solamente puede valer 0 cuando está la O, ¿sí o no? Cuando está la O, es cuando las dos variables tienen que valer 0, o sea, las dos proposiciones tienen que tomar el valor de 0. Pero ¿qué crees que está pasando del lado de acá? Aquí se supone que tiene que valer 1. Y mira lo que pasa aquí. Aquí solamente como está la I, esto tiene que valer 1. Entonces, lógicamente, P debe valer 1 y Q debe valer, ¿qué cosa? 1. Te hago una pregunta. ¿Qué pasó con los valores de Q y de P? Obsérvalos tú. ¿Qué pasó con los valores de Q y de P? ¿Cambiaron o no cambiaron? ¿Cambiaron o no cambiaron? En la misma expresión. ¿Cambiaron o no cambiaron? Sí. Chicos, respondan todos. ¿Cambiaron o no cambiaron? Sí cambiaron. Sí No cambiaron. coinciden. Sí cambiaron. Escúcheme bien. Si una proposición cambia su valor, basta con, ojo, basta con una o todas, no hay problema, no puedo demostrarlo por el absurdo. Es decir, que no voy a demostrar de que esto sea ¿qué? 0. En conclusión, mi expresión no va a valer 0. Toda esta expresión va a valer ¿cuánto? 1. ¿Por qué? Porque no mantuvo sus valores constantes. No pude demostrar por reducción al absurdo de que esto sea falso. Y al ver lo que no demostré de que sea falso, entonces va a ser lo contrario, va a ser verdadero. Entonces pueden intuir tranquilamente que esto es una implicación lógica. Y así quedaría resuelto de manera más corta. Gracias por esa observación. Y creo que ahí se les hace más fácil hacer por este método que por el otro. ¿Sí? Listo. Tenemos ahora un ejercicio de razonamiento. Para el razonamiento H1 y H2, entonces conclusión. Ese es el esquema para todo razonamiento. En donde acepto este trabajo o no estudio, si realizo mis sueños, entonces estudio. Esas son las hipótesis. Una conclusión sé que se hace válido este razonamiento es, y ahí tú te pones a pensar, ¿y esto cómo lo hago? Sencillo. Presta atención. ¿Cómo haría esto? Primero que nada, el primer paso de ley, cuando te dan razonamientos y específicamente como en este caso, siempre es bueno traducir. Hay que establecer nuestras formas propias, nuestras proposiciones simples, encontrarlas. Por ejemplo, en mi hipótesis 1, leamos, ¿acepto este trabajo o no estudio? Voy a decir que A va a ser igual, acepto este trabajo. O acepto el trabajo, ¿ya? Mi proposición B será que, ahora, algunos podrían poner no estudio. Perfecto, lo puedes hacer así, pero mi consejo sería que lo pongas con positivo. En vez de negativo, le pones con positivo, o sea, la negación. Estudio. Entonces, una vez que hago eso, puedo traducir mi hipótesis 1. ¿Cómo me quedaría mi hipótesis? ¿Cómo me quedaría mi hipótesis? ¿No, verdad? ¿Cómo me quedaría esa hipótesis 1? Acepto este trabajo, que sería A o no estudio. A o negación de B. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, listo. Ya traduje mi hipótesis 1. Repito, siempre cuando vemos una negación, siempre hay que ponerlo con positivo. No ponerlas con negativo, porque en la traducción nos permite ya negarlo, ¿no? Ahora sigamos con mi otra proposición. Dice si realizo mis sueños. Pongámosle aquí que la C va a ser realizo mis sueños. Bueno, podemos traducir realizo sueños tranquilamente, ¿no? Entonces, estudio. Bueno, ahí ya queda tranquilamente el estudio, ya lo traduje.
Entonces, mi hipótesis 2, ¿cómo quedaría? Si realizo mis sueños, que sería C, entonces estudio sería entonces B. Si ven, es muy importante poner y establecer que todas las proposiciones sean positivos. ¿Sí? Todas las proposiciones sean compositivas. ¿Sí? Estamos. ¿En qué estaba yo? Ya. Seguimos entonces. En cuanto a esto, ¿no es verdad? Veamos qué pasa. Como me está pidiendo que tengo que siempre cumplir para determinar que un razonamiento es válido, debo cumplir primero con esta configuración. Y al hacer esta configuración de la cual estoy resaltando de color amarillo, esto debe ser siempre, para que el razonamiento sea válido, debe cumplirse de que la expresión sea verdadera. Y ahora, ¿qué me está pasando aquí? ¿Qué está pasando en las conclusiones? ¿Qué crees? Si así mismo como traducimos las hipótesis, ¿qué crees que debo hacer? Debo traducir las conclusiones. Vámonos con el literal A. ¿Cómo es el literal A, la traducción del literal A? No estudio o no acepto este trabajo. ¿Cómo es esa traducción? No estudio, sería negación de B. O no acepto este trabajo, sería negación de A. Esa es la primera conclusión. Ahora, ¿qué hago? Voy a armar mi hipótesis con esta configuración que ya me dijeron. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Atención. Me quedaría hipótesis 1, que sería A o negación de B, y hipótesis 2, C entonces B. Y todo eso, entonces mi conclusión, que en este caso sería la de A, negación de B o negación de A. Ahora, ¿qué mismo o qué aplico aquí? Insisto, puedes aplicar propiedades de los operadores lógicos si tú quieres, pero es un proceso muy largo, pero puedes aplicar, ¿qué cosa? La reducción, ¿qué cosa? Al absurdo. Reducción al absurdo. O sea, vamos a usar la reducción al absurdo. No olvidemos que la reducción al absurdo es que asumimos que todo es falso. Entonces, apliquemos esa reducción al absurdo aquí, pues. Entonces tengo 1, entonces 0. Debe darme igual a 0. Entonces, ¿qué estoy prácticamente estableciendo aquí? Que mi expresión de acá, la que estoy pitando de aquí, obligado tiene que valer ¿cuánto? 1. Y mi expresión de acá, ¿cuánto tiene que valer obligado? Debe valer 0. Entonces, procedemos a trabajar tranquilamente. Entonces, aquí tendría A negación de B y C, entonces B tiene que valer 1. Y acá tendría que la negación de B o negación de A debe valer ¿cuánto? 0. Es preferible trabajar con las expresiones más cortas, con las proposiciones compuestas más cortas, porque así puedes determinar y encontrar los valores de cierta manera más rápido. Observa que aquí tengo la O y tengo el 0. Entonces, cuando la O es falso, cuando todo esto es falso, ¿no es verdad? ¿Sí o no? 0 o 0 es falso. Entonces, 0 o 0 tiene que salir falso. Entonces, ¿qué me está indicando ahí? Entonces, saco los valores, negación de B debe valer 0 y que la negación de A debe valer 0. Entonces, B debe valer 1 y A debe valer ¿cuánto? 1 también, ¿no? Y A también debe valer 1, ¿no? ¿Sí? Y A debe valer 1. ¿Qué habíamos dicho? Que si tú estás demostrando la reducción al absurdo en donde todo está falso, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Qué habíamos dicho? Que si los valores se mantienen y no hay ningún problema con el resto de expresiones, entonces automáticamente es falso. ¿Sí? Es falso. El razonamiento es falso. Pero si por algún motivo las variables cambian de su valor, el razonamiento pasa a ser ¿qué cosa? Verdadero. Ahora veamos qué pasa aquí. Observemos que tengo el operador y 1. Cuando eso pasa de que sea 1, 1 y 1 debe valer 1. ¿Sí ven? Debe valer 1. Entonces, ¿qué puedo intuir ahí? Que A o negación de B tiene que valerme 1 y que C entonces B debe valerme 1. Démonos cuenta que ya aquí ya tengo el valor de B, ya encontrado. Es 1, ¿verdad? Porque ya encontré el valor de B. ¿Cuánto debe valerme C?
¿cuánto debe valerme C obligado? C obligado, ¿qué va a pasar con C? Aquí en cambio, con C no habría problema. ¿Sí ven? Porque C puede valer 0 o C puede valer 1. Mientras B sea verdadero, esto va a seguir siendo verdadero. Porque en el caso de que B valiera 0 y que C valiera 1, ya ahí habría problema. Pero como en este caso establecimos que B ya vale 1, no hay problema. Entonces C tranquilamente puede valer 0 y 1. Pero como C no hay un valor que hemos encontrado fijo, no hay problema. Ahora vamos con la A. Ahora observemos aquí, porque aquí hay que verificar si nuestros valores que encontramos son correctos. Entonces, a ver, tendría 1 o negación de 1. Y esto es igual a 1. 1 o 0. ¿Y 1 o 0 cuánto es? 1 igual a 1. ¿Hay problemas? No, ninguno. Solo sé que tal vez me dio un valor que puede ser que sea 0 o 1, pero independientemente no importa. Porque los valores de A y B se mantienen. ¿Estamos o no estamos claros hasta ahí? Entonces, si los valores se mantuvieron constantes, ¿qué puedo decir del razonamiento dado esta conclusión del literal A? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que con esta conclusión, el razonamiento, toda esta expresión es falsa. Y se supone que debo encontrar una conclusión que haga válido el razonamiento. ¿Está clara hasta ahí? ¿Está clara hasta ahí? Entonces ya quedamos con que el literal A no es. Vámonos con el literal B. Primero traduzcamos la conclusión del literal B. Si estudio, entonces acepto este trabajo. Si estudio, entonces acepto este trabajo. Estudio, sí estudio. B. Entonces acepto este trabajo. B, entonces A. Esa es la conclusión que me da el literal B. Pero sigamos a ver si eso nos da verdadero el razonamiento. A, negación de B y C, entonces B. Esto debe ser igual a B, entonces A. Ya estamos ahí, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Qué hacemos? Otra vez reducción, ¿qué cosa? Al absurdo. En donde esto, que es el antecedente, de valer 1, y esto en el consecuente de valerme 0. Asumimos que tiene que valer 0 toda esta expresión. Y si demostramos que no es 0, ya podemos decir que es verdadero, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Ya es verdadero. Entonces, trabajo independientemente con las expresiones. A, negación de B, y C, entonces B, y acá B, entonces A. Entonces ya sabemos que aquí debe valerme 1 y acá debe valerme 0. Insisto, me voy por las expresiones más pequeñas. Me voy por las expresiones más pequeñas. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría, si ya sé que esto pasa verdadero, ¿cuál es el único valor que no podría tomar A? Aquí tú analizas. Tú sabes que cuando esto sea falso, ¿sí o no? Perdón, cuando esto sea falso, ¿no es verdad? Es cuando ocurre eso. Entonces, B obligado, por así decirlo, tiene que valer 1. ¿Y que A debe valer cuánto? A debe valer 0, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Hay que cumplir esa característica. Porque es la única que ocurre cuando le condicional es falso, es cuando es 1, entonces 0, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora que estos valores, si en el caso se mantuvieran constantes, entonces el razonamiento seguirá siendo inválido. Si por algún motivo el valor cambia una variable, entonces ahí habrá, ¿qué cosa? Problemas. Entonces, como ya sé que aquí hay un 1, aquí hay una i, y ya sé que 1 y 1 me va a dar 1, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? 1 y 1 me va a dar 1. Entonces, ahora observo aquí detenidamente. Ojo, observo detenidamente. Entonces, A o negación de B. Me voy a fijar en este en específico, en A o negación de B, que debe valer 1. Ahí es cuando tú tienes que observar, porque ahí es donde tú identificas
si es que la variable o no va a cambiar o si va a cambiar, como en el problema, como en el literal anterior que nos pasó, pues, ¿no? Observa que si reemplazo el valor de A, que vale 0, o, ¿sí o no? Y reemplazo el valor de B, que vale 1, se supone que esto debe valerme 1. A ver, demostremos si eso es 1. 0 o 0 me quedaría. ¿Y 0, 0 cuánto es? 0, 0 es 0. Y 1. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Esto qué cosa? No es igual. O sea que estos valores, ¿qué puede pasar? Debería, ¿qué cosa? Deberían cambiar. Y ya con eso es suficiente para demostrar que estos valores no se mantienen constantes. ¿Y qué puedo decir yo al respecto con este razonamiento de esta conclusión? ¿Qué puedo decir? Que el razonamiento con la conclusión del literal B es verdadero. Y ya no tendría que andarme buscando con el literal C, porque ya sé que la B me salió que el razonamiento pasaría a ser ¿qué cosa? Pasaría a ser válido. ¿Sí? Pasaría a ser válido. Y listo, chicos. Hemos terminado con ejercicios fuertes.